presentación de tu libro y te quería preguntar para empezar, ¿por qué escribiste este libro de historias de mujeres maltratadas y por qué das estas pistas, estas miguitas de pan para cambiar una situación que es histórica y que estamos viviendo un proceso de cambio muy intenso y que se necesitan este tipo de libros? Pues por circunstancias de la vida me fui a vivir a Costa Rica y ahí empecé a conocer vidas de mujeres que eran auténticas guerreras, que no se les quitaba la sonrisa de la cara, aunque estuvieran sufriendo auténticas barbaridades. Pero cuando nos fuimos a Costa Rica yo busqué una casa en la que tener una empleada doméstica, pero no era casualidad, porque en el círculo en el que nos empezamos a mover en aquella parte, las mujeres de la embajada y de empresas españolas, que era la colonia española con la que me movía, me dijeron que tenía que coger una persona de la limpieza. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo tengo manos y estoy joven, ¿por qué tengo que...? Y me dijeron, no, porque la sacas de la calle. Para mí aquella frase yo creo que ha sido un antes y un después en un montón, en una trayectoria, ¿no? En un montón de cosas que he hecho después. Efectivamente, yo cogí a una primera mujer que era nicaragüense. Nicaragua es mucho más pobre que Costa Rica y las mujeres de Nicaragua van a trabajar en las casas de Costa Rica, dejando normalmente a su piara de hijos al cuidado de sus madres para poder mantener a sus hijos. Pero luego la segunda que tuve, cuando esta se volvió a Nicaragua con su hijo, tuve una segunda que lo mismo, no se le quitaba la sonrisa, cuidaba a mis hijos muchísimo, porque allí tuve a mis hijos, muchísimo mejor que cualquier otra persona. Yo no me imagino a nadie cuidándoles mejor, ¿no? Me contó otra de las chicas que tenía 8 hijos, ella nunca me lo dijo, de los cuales 6 eran violaciones del padre. Entonces a mí me pareció aquello brutal y eso lo he contado muchas veces porque es que me parece tan brutal que me parece digno de contarse, ¿no? Esto nunca la hizo que ella me lo tuviera que contar, o sea, ella nunca intentó darme pena, ni intentó, al contrario, fíjate, yo creo un poco hasta que se avergonzaba de su situación, quizá. Como si hubiera sido ella culpable de que le pasara aquello, ¿no? Y yo creo que en absoluto, y sobre todo habiéndola conocido todo el tiempo que estuve con ella, para nada, ¿no? Y luego también había un organismo en Costa Rica que se llama el PANI, que trabaja para evitar la venta de los niños, porque hay muchos niños que viven, o sea, que se van a países ajenos a ellas porque ellas los venden para poder mantener con ese dinero al resto de sus hijos. Entonces había un organismo que intentaba que esto no pasara, ¿no? Porque no deja de ser un tráfico de tripas, ¿no? Bueno, pues he intentado hacer un libro que nos ponga a pensar. Así es. Y además que aquí lo dices tú muy claro, que me gusta ayudar a quienes quieren ser ayudados y dar muestra de agradecimiento de forma natural, ¿no? Y también dices en tu biografía que tú te gusta incluirte o trabajar en proyectos en los que sientas que tus valores están en el proyecto, si no, no hay manera de claro, poder... los acabo dejando, es que es cierto, es cierto. La verdad es que ahora que lo dices, cuando yo empecé a hacer estas actividades con mujeres, a la vuelta de Costa Rica, y empecé a hacer los carteles de las calles con las mujeres, a mí se me ocurrió hacer un espacio que yo ya más me lo había pintado en mi cabeza, era una nave de estas prefabricadas de tal, y que tuviera una especie de cristalera en la que pudiéramos ayudar en todas las áreas a las mujeres, y mientras tanto que los niños pudieran estar ahí a su vista sin necesidad de que ellas tuvieran, pues a lo mejor que dejar a sus niños solos o encargárselos a la abuela, o tuvieran que pagarse una guardería a lo mejor si no tenían ingresos para pagárselos, a lo mejor no tenían plaza pública. Y lo que pasa es que, bueno, en ese momento cuando yo le ofrecí a la concejala de Paracollos, era en ese momento, hacer eso, le pareció muy interesante, pero le pareció como que se desbordaba, porque era como que había muchas actividades que se estaban haciendo como de manera individual, y aquello, hacerlo todo junto, era como, entonces ahora qué hacemos con esta y con esta y con esta, ¿no? Claro, hacer un programa de claro, todas las actividades. Claro, entonces, claro, yo realmente para aquello no hubiera necesitado muchos recursos, porque la verdad es que era, o sea, cada una iba a aportar lo que se le diera mejor, necesitábamos una cafetera y que cada una se trajera la comida de casa, o sea, realmente no estábamos pidiendo, yo no estaba pidiendo unos recursos así muy grandes, ¿no?
Pero luego con el tiempo, como he visto que las cosas, bueno, pues no iban, porque yo he ido haciendo mis pinitos por aquí y por allá, he ido haciendo cosas de, o sea, lo mismo he dado clases de contabilidad en una academia, que he montado, o sea, que he escrito cuentos para niños, he trabajado mucho con niños. O haciendo, planificando un proyecto como ahora, ¿no? Que vais a dar ahí clases para emprendedoras, Exacto. para capacitar a las personas a que decidan y que desarrollen lo que quieran hacer. Exacto. Entonces, al tener la oportunidad de entrar en este local a hacer cosas, yo pensé que era una oportunidad para todo el emprendimiento en general, ¿no? Y o sea, yo soy más de ayudar a las personas vulnerables, las que ya se valen por sí mismas, pues a lo mejor no me necesitan para nada y entonces, bueno, pues poco les puedo ayudar, ¿no? Pero las personas que a lo mejor están intentando salir de una situación complicada, pues son las que busco. En este momento, además, lo que me está pareciendo más difícil es con el online, cómo llegar a ese tipo de personas que no están digitalizadas. Y claro, partimos de ahí, ¿no? Entonces sí que estamos haciendo un grupo con un par de amigas. El grupo a Marta, ya lo anuncio. Mónica hace cosas muy divertidas y muy interesantes de empoderamiento femenino y de creencias limitantes y tal, muy chulas. Y Sofía, todo el tema de marketing digital, todo el tema de SEO, entonces también todo el área de digitalización, pues es súper interesante. Entonces ahora la verdad es que tenemos la suerte de que nos ha abierto la puerta una fundación, la Fundación CEPAIN, ya estoy haciendo publicidad, ¿eh? Vamos a hacer ahora enseguida el mes que viene, unos talleres para mujeres emprendedoras, seguramente vengan de grupos vulnerables porque vendrán de servicios sociales y de estas áreas o del CEPI de inmigrantes. Y la idea es, mujeres que tengan una idea de emprendimiento, ayudarles con todas las áreas, desde los temas de autoestima, a los aprendizajes digitales, a todo el tema de la contabilidad, los impuestos, toda esa parte que, aun siendo más fea y necesaria. En principio vamos a empezar con 10 mujeres, pero la idea es que se sigan sumando más mujeres y más personas que lo necesiten, porque bueno, aunque dentro del programa que nos ofrece CEPAIN, está más enfocado a mujeres, ¿no? Pero ellos, la verdad es que, o sea, ellos y ellas se hablan de ella, es que nosotras vamos a hacer, o sea, es un grupo muy implicado y hay muchos hombres y están muy implicados también, ¿no? Y la verdad es que además es una asociación que surgió, o sea, es una fundación que surgió de pequeñas asociaciones que trabajaban con los chavales que llegaban en pateras a la costa española, ¿no? A la zona de Murcia y tal, y entonces eran grupos que de manera espontánea y natural se pusieron a ayudarles, y entonces se ha creado una fundación que es una pasada, a mí me parece una pasada. Y entonces, claro, o sea, llegaban niños y niñas, o sea, que no era solamente... Entonces, la inclusión de todos estos colectivos la están trabajando mucho. Nosotros vamos a empezar por esta parte del programa porque es el que están trabajando ahora. Y también vamos a trabajar los planes de igualdad en las empresas, que también es necesario, porque también eso es otra cosa que socialmente estamos acostumbrados a que las mujeres ganen menos y todo eso parece que está normalizado y no debe ser así. Y ahora va a ser obligatorio que implanten los planes de igualdad, ¿eh? Sí, de hecho aquí has dado, yo estuve aquí en la... Ahí estamos. Y, bueno, para finalizar, pues que lo leas. Lo leo un poquito. Yo ya me desaparezco aquí del plano. Es una parte de esta amiga que es andaluza, que tiene una gracia espectacular. Y me contaba todo esto, que voy a leer, pero me lo contaba partiéndose de la risa. Tiene buenos recuerdos de todas partes. Y me extraña que solo tenga ese mal recuerdo de su padre, el que le rompió el palo de la escoba en la espalda. Ella insiste en que era culpa de ella, por ser contestona, porque a sus hermanos no les pegaba, solo le pegaba a ella. Y no solo con la mano, sino que le lanzaba las tenazas de dar las vueltas a las ascuas de la chimenea, la vadilla o el recogedor de la chimenea, cuchillos, tijeras. Dice que se convirtió en ser una artista esquivando utensilios metálicos. E incluso le rompió un palo de escoba a golpes en la espalda. Y según explica, esto último fue por nada. Pero los demás golpes eran porque algo que hubiera ella hecho. Cree que era justificado que la pegase tantas veces. En el caso del palo de la escoba fue porque un hermano y la novia le dijeron al padre que iba con un muchacho y no era cierto. Además, cuando le empezó a pegar palazos, ella sin saber por qué era, los otros desde la puerta le alentaban a pegarle más. Por suerte,
que alguien del vecindario escuchó los gritos de dolor y a los otros alentando la pelea. Y vinieron a calmarle al padre, que de seguir así le hubiera matado literalmente a palos. Desde entonces tiene reparos en hablar con su cuñada, aunque les perdona, tanto al hermano como a ella, diciendo que tendría sus motivos para decirle eso a su padre. Les perdono e incluso dice que la relación con la cuñada ahora está bien porque a mí ha sido la única que me ha dejado mi cuñada que entrar a acompañar a mi hermano en la habitación cuando estuvo hospitalizado. Era muy pequeña, cree que tendría 13 años cuando la pegó aquella paliza. Encima el profesor al día siguiente le decía que qué habría hecho para que el padre le pegara esa tunda. Me parece que bueno, es un trocito a leer.